Vamos a hablar, como ustedes propusieron, el rol de la mujer en Shabbat y las celebraciones. No olvidemos que el contexto ya nos habla de un ciclo de vida, que es el calendario en esencia. El calendario es lo que marca nuestro tiempo. Así que, de hecho, si recordamos, la primera mitzvah de la Torah no es nada más y nada menos que respecto al calendario. ¿A cuál será nuestro primer mes del calendario hebreo? Así que ya pueden tener idea de lo interesante que es comprender lo importante de las celebraciones y cómo en este contexto la mujer debe tener en prioridad el rol suyo en las convocaciones que conforman los meses. No olvidemos entonces que las celebraciones, si son parte de las mitzvot en sentido general, no es nada apartado del contexto en general de instrucciones, directivas, mandamientos o preceptos. Por lo tanto, si las celebraciones son parte de las mitzvot, ya esto está implicando que es menester en todos nosotros, ustedes y nosotros, comprender el significado que tienen estas celebraciones para poder llevarlas a cabo con conocimiento. No olvidemos que todos los mandamientos son nada más que medios para alcanzar un propósito, un objetivo. Y si no tenemos en mira el propósito o el objetivo, pues sería simplemente un día más, un día de rito más. Así que esencialmente todas las mitzvot, y en este caso estamos analizando las mitzvot, las directivas relacionadas a las celebraciones tienen dos objetivos a alcanzar básicamente. Uno en un aspecto individual y otro colectivo. Me explico. Vamos a delinearlos, estos dos objetivos, el individual y el colectivo, en una sola expresión que se registra en la Torah. Goy Kadosh Mamlechet Kohanim. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ha de ser Goy Kadosh y Mamlechet Kohanim. ¿Qué significa Goy Kadosh? Claro, sabemos la interpretación, la traducción simplista, que es una nación santa. Pero en realidad Kadosh nos habla de ser especial, de alinearse con un punto, separarse o distanciarse de un punto y allegarse al otro. Esto es lo que hace la Kedushá. El acercamiento a un punto implica el alejamiento de otro. En este contexto de las mitzvot es el alejamiento o no poner el énfasis, que nuestra vida no sea marcada, estructurada por aquello que es pasajero, por aquello que hoy está y mañana se desvanece. El objetivo de los mandamientos podemos delinearlos en dos, les decía, un objetivo individual y otro colectivo. Individualmente, Goy Kadosh quiere decir que todos los mandamientos tienen este objetivo primordial que es alimentarnos, elevarnos nosotros mismos como individuos. De cierta manera, claro, estamos hablando de personal, familiar, comunitario y también obviamente nacional, el pueblo de Israel. Pero de forma colectiva, es decir, en sentido general, todos los pueblos también se benefician de las instrucciones que el Todopoderoso nos ha entregado. Y es el rol que desarrollamos como Mamlechet Kohanim, traducido usualmente como reino de sacerdotes, pero yendo a la fuente, a los significados etimológicos de los términos en hebreo, estamos hablando de un sistema de justicia, un gobierno que asista a los demás. Ese es el significado de Kohanim, Kohen, en singular, traducido como sacerdote, a asistentes. Pero ¿en qué sentido? En que este asistente tiene una conexión con el Todopoderoso, por lo tanto, puede asistir a los demás para allegarse a esa fuente espiritual. Así que nótese, una vez más, para concretar la idea y proseguir, Goy Kadosh, un beneficio individual, Mamlechet Kohanim, transformar o incrementar.
ese beneficio que hemos recibido para el resto de la humanidad. ¿De qué manera? Con nuestra conducta. Si nosotros ponemos en práctica un calendario y celebraciones que tienen el objetivo de transformar nuestra vida intelectual e espiritual, obviamente el resto de los pueblos, nuestros vecinos, verán la diferencia y querrán imitar este modo de vida. Así que para alcanzar estas expectativas se nos entregó las mitzvot, los mandamientos, en realidad las directivas. Y todo esto implica que, a diferencia de la percepción de mandamientos como órdenes militares que simplemente se deben de obedecer aunque no comprendamos la razón, la Torá y las mitzvot tienen el objetivo de refinar tus cualidades, mis cualidades, el carácter humano. Por lo tanto, la única manera de que las mitzvot tengan efecto en nosotros es a través de su comprensión, comprender el significado. Así que vamos a explicar en la noche de hoy brevemente el significado de las celebraciones acentuadas en el calendario hebreo. Voy a tratar de resumirlas lo mejor posible. Creo que la mayoría, no, quizás no pueda mencionar todas, pero vamos a comprender inicialmente su significado y una vez que lo exponga rápidamente veremos el rol particular de la mujer en la parte práctica. No olvidemos que básicamente o en esencia es el mismo rol del varón, es decir, en la práctica. Ambos tienen que desarrollar el mismo rol. Tampoco olvidemos que esta presentación no proviene no es una expresión del judaísmo rabínico, talmúdico, también llamado ortodoxo. Por lo tanto, nuestra manera práctica, nuestra manera, debo decir, de practicar la Torah es un tanto diferente, no porque la esencia, que es la Torah, sea diferente, sino porque la práctica, la manera de aplicar los mandamientos sean diferentes. Sobre todo, la gran diferencia en el mundo rabínico y nuestra expresión de vida judía es las tefilot. La concepción es que las tefilot son obligatorias para los varones únicamente y las mujeres son opcionales. Desde nuestro punto de vista, esa no es la realidad, sobre todo en nuestros días. Por lo tanto, repito, las obligaciones o el rol que el varón y la mujer desarrollan en las celebraciones son en esencia los mismos. Así que vamos a comenzar viendo una de las primeras instrucciones en referencia al calendario. La primera celebración mencionada no es Shabbat. Claro, en Génesis se les menciona Shabbat, pero vamos a hablar en contexto de mitzvot, en contexto cronológico en que fueron entregadas las mitzvot. La primera celebración es Pesaj, Pascua en español. El contexto, recuerden, vamos a exponer el significado de cada celebración a profundidad, solamente mencionar los detalles más importantes, más remarcables y acentuar la práctica. Pesaj nos habla de la liberación, ese es el contexto, la liberación de la esclavitud, pero con un objetivo. Aquí todo tiene un objetivo. ¿Somos libres de la esclavitud para hacer lo que querramos? No. Hemos sido libres por el Todopoderoso para poder vivir una vida con sentido. ¿Y quién mejor está capacitado para enseñarnos cuál es la vida apropiada, cuál es la vida con sentido que el Todopoderoso? Por esto es que Hashem dice que siendo liberados de Egipto, Israel se constituye como el siervo de Hashem. Sí, si queremos traducir esclavos del Todopoderoso, pero el objetivo es sublime. El objetivo es que al convertirnos en siervos del Todopoderoso, esto implica que estamos bajando el mensaje divino al resto del mundo. Exactamente, la función que teníamos como siervos en Egipto era transmitirle al mundo el modo de vida que el faraón pretendía para el resto de la humanidad.
Todos los pueblos trabajando como siervos, como esclavos para el faraón. Una vida sin sentido, una vida que no, en la cual el ser humano estaba sujeto a lo pasajero, a los pepinos, como se menciona en la Torá, a los pescados, y comer, dormir, trabajar como esclavo, esa era la vida. Hashem nos libera y nos dice, ahora son libres para que puedan expresar una vida trascendental y sean mis siervos. Esto es, transmitan este mensaje al resto de la humanidad. Y se refleja obviamente, sobre todo en Shabbat, un día a la semana en que la persona debe cesar de sus labores diarias. Pero lo veremos al final de esta serie de celebraciones. Así que, una vez más, redención es el sinónimo de Pesaj. Claro, conectándolo obviamente no solo con la redención de Egipto, sino que como nos inspiran los profetas a esperar, a tener la expectativa de una redención mucho mayor, la que llamamos en términos de los profetas la redención mesianista, la redención con el Mesías, con el hijo de David. En ese momento vamos a recibir la Torá ya no como en el contexto cuando salimos de Egipto, donde la Torá fue dada en códigos, en piedra, en un rollo, sino como dijeron los profetas. La Torá será colocada en el corazón, en el interior de los hijos de Israel. Así que estamos hablando de una segunda redención basada sobre los mismos principios de la primera redención, pero que esta tiene la expectativa de lograr una liberación del dominio del Yetzer Hara, del verdadero faraón. El faraón era un símbolo, simplemente, de lo que realmente ata al ser humano o detiene al ser humano para poder servir al Todopoderoso con integridad, con temimud, con simpleza, con sinceridad. Y esto es la esclavitud por los goces pasajeros. La infelicidad del ser humano es vivir y morir por aquello que hoy está y mañana se desvanece. Nuestra aspiración es vivir una vida trascendental en la cual se respete la dignidad humana, se respete el ser humano, se respeten las diferentes formas de vida. Y si amamos la vida, si respetamos la vida y vivimos por una vida con sentido, seguramente el Todopoderoso nos verá como dignos de meritar una vida continua tras la muerte. Es decir, valoramos el mundo que el Creador ha creado para nosotros. Por eso es que en la Torá se resalta nada más y nada menos a dos siervas hebreas, Shifra y se me olvida su nombre, Puach, Shifra y Puach, que dice el texto literalmente en hebreo que hacían vivir a los niños hebreos. Recuerden, el faraón decreta la muerte. No olvidemos el significado simbólico detrás de esto. El faraón representa, una vez más, la denigración del ser humano, el enfoque en lo pasajero, la esclavitud, la denigración del ser humano, el ser humano como un robot, como alguien que no tiene una vida trascendental, y simplemente comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es el concepto del faraón. Decreta la muerte de los niños hebreos, es decir, no quiere que el pueblo de Israel transmita esta luz, este ejemplo de vida a otros pueblos. Quiere que se perpetúe la esclavitud, la acentuación en lo pasajero. Y Shifra y Puach, estas siervas hebreas, dice el texto, que hacían todo lo posible porque los hijos hebreos vivieran. Fíjese, no dice que rescataban a los hijos hebreos para que no murieran, no, se enfatiza en la vida. Así que ya la Torá nos ejemplifica en el contexto de redención, en el contexto de la salida de la esclavitud, de la denigración del ser humano, la valentía de la mujer, en contraste a aquel que quiere destruir la vida, aquel egocentrista que es el faraón.
que ejemplifica el mal, el Yetzer Hara. También vemos obviamente a Yocheved, la madre de Miriam, que rescata al niño, lo cuida, al redentor, al que tiene un mensaje de vida, al que recibiría palabras de vida, como dijera Estéfanos en su discurso ante el Sanedrín. Y obviamente luego la hermana de Moshe, Miriam, que hace todo lo posible porque Moshe se ha alimentado directamente del seno materno de una hebrea. Y ya tenemos entonces el complemento muy claro. Moshe, el libertador, siendo cuidado, protegido por las mujeres del pueblo de Israel. El mensaje es que sin las mujeres la redención no se hubiese logrado. Y eso es lo importante del rol de la mujer en sentido general, pero sobre todo en la celebración de Pesaj. La primera de nuestras celebraciones acentúa ya este indispensable rol de la mujer. Mujer equivale para la concepción hebrea fuente de vida. Pero no solamente en Pesaj, no. Ya desde el Génesis, cuando se menciona a Adán y Eva, en hebreo es Javá. Javá, de su raíz etimológica, Jayá, esto es vida. Se le llamó Javá porque ella es fuente de vida. Así que, si esta es la esencia de la mujer, si este es el verdadero significado de la mujer, acentuado en la cultura hebrea, pues ya tenemos un contexto de responsabilidad por parte de la mujer hebrea. Ahora, con la entrega de la Torá se acentúa mucho más porque, claro, la verdadera vida es una vida con sentido y esto nos los da de manera muy clara la Torá. Por ello es que en Pesaj se nos instruye como mitzvah narrar a los hijos los eventos de la salida de Egipto, y esto no es solamente responsabilidad del varón, del padre, sino también de la madre. Ambos tenemos que espontáneamente conversar con nuestros hijos en la noche de Pesaj. De hecho, estamos ya a pocas semanas para celebrar Pesaj, así que es importante acentuarlo, y por ello desarrollado un poco más esta temática sobre Pesaj. No lo haré sobre las demás convocaciones, sino sobre Pesaj, no solamente porque es la primera convocación de la cual se desarrollan o se desprenden el resto, sino porque estamos cerca a la convocación de Pesaj y existen expresiones judías en las que no se hace énfasis en el rol de la mujer en transmitir en la comunidad y en los hijos la Agadá, la historia, la narrativa del por qué y cómo y cuándo tomó lugar la redención de Egipto. Así que Pesaj, les decía, es el inicio de la vida hebrea, porque Pesaj toma lugar en el primer mes Aviv, pero ustedes saben que Aviv no fue el primer mes siempre para el pueblo hebreo, sino que a partir de la salida de Egipto, Aviv fue constituido como el primero de los meses. Así que, ¿cuál es el rol entonces? Ya hablamos de varios ejemplos, quizás de manera práctica. Vamos a hablar del rol, de, digamos, trabajar en lo interno. O sea, para que una mujer, para que un hombre, para que cualquier persona desarrolle un rol en el exterior, primeramente tiene que trabajarlo en el interior. Así que todo esto que dije previamente tiene que ser una realidad en la mente, en el intelecto de la mujer, para que luego pueda capacitarse como exponente dentro de la comunidad a sus compañeras, a las mujeres, crear reuniones donde pueda inspirar a las demás a impregnar en sí estos mensajes trascendentales, y obviamente se lleva a la práctica. Ahora, también en el aspecto, digamos, de la cocina, que usualmente es delegado a la mujer, también es importante el rol de la mujer. Digo que actualmente es delegado a la mujer porque en la antigüedad los trabajos, digamos, que
que daban mejor resultado para un modo de vida eran muy duros, eran arduos y los desarrollaba el varón, el hombre. La mujer, sobre todo, se quedaba en casa haciendo obviamente también sus trabajos, pero en casa. Y esta idea fue transitándose a través de los años y se ha convertido prácticamente como, digamos, en un sello. ¿Quién cocina? La mujer. Pero la realidad no es esta, y sobre todo en nuestros días, donde la mujer también puede desarrollar un rol fuera de la casa, en un lugar, en un trabajo apropiado para ella. Así que aunque la cocina ya tiene esta señal, digamos, que es únicamente para la mujer, no lo es únicamente. El hombre también puede involucrarse siempre que pueda, obviamente, en la cocina. Así que lo importante es mantener una casa kasher en la celebración de Pesaj, una cocina kasher. Para esto es, obviamente, hay que retirar de la casa, quemar, destruir todo lo que sea hametz, todo lo que esté leudado, aquel que se dedique a realizar pasteles o panadería, pues tiene que retirar también de la casa el seor, esta esponja madre con la cual se eleva, se usa para elevar las próximas masas de cada día. Todo eso tiene que eliminarse, hay que limpiar los cuartos, la cocina sobre todo, y también tener la matzá, esto es un pan ácimo para poder perpetuar sobre los 7 días de pan sin levadura, revivir, perpetuar el mensaje de Matzot, el mensaje de la salida de Egipto, y obviamente también ser partícipe de la preparación de este plato en particular, que es no solamente el matzah, el pan sin levadura, sino también maror, las hierbas amargas que sean bien preparadas, que se quiten de todas de las hierbas cualquier insecto para que no deba ser ingerido en esta mesa especial del día de Shabbat. Así que es un día de una cena especial. Aunque no tenemos el cordero, porque obviamente sin templo está prohibido sacrificar el cordero de Pesaj, es costumbre para complementar la cena ingerir. Hay quienes ingieren carne, aquellos que son vegetarianos, pues no ingieren carne, pero lo importante es que la cena de Pesaj sea memorable, sea una cena diferente a las demás. Por supuesto, tenemos el encendido de las velas, que hablaremos quizás un poco más adelante cuando hablemos del Shabbat. Recuerden que el encendido de luces o velas en las celebraciones procede desde una práctica muy antigua. El significado en la antigüedad que tenía, pues claro, el encendido de luz de velas era a través de antorchas, de crear un fuego que perdurara por toda digamos, por todo el día de la celebración. Y esto, claro, era parte de lo que se puede concebir como labor prohibida en Shabbat. Es decir, en Shabbat tenemos que hacer lo más básico para no recargar nuestro esfuerzo. Por lo tanto, estamos hablando en tiempos donde no existía la luz eléctrica. Previo al Shabbat se creaba esta fogata, por así decirlo, de la cual se iba a extraer fuego para que la cena o el lugar, el contexto de ese día, de esa noche, fuese placentero, con el calor necesario. Así que todo eso se hacía previo al Shabbat. Por lo tanto, llegado el tiempo entonces de la luz eléctrica, de alguna manera se perpetuó esto de preparar una luz antes de la llegada del día sagrado. Y entonces se transmitió a lo que significan las luces en honor del día de Shabbat, para poder tener luz en la casa. Se prendía previamente el fuego y se transfería a las candelas de Shabbat. Permítanme un segundo, he recibido un mensaje. Vamos a ver si tiene que ver en relación
a lo que está sucediendo? No. Perfecto. Muy bien. Pues ese es básicamente el significado de Pesaj y el rol de la mujer. Recuerden, estamos tratando de concentrar todo de manera breve porque son muchas celebraciones y muchas implicaciones. Pues claro, después de Pesaj, la primera celebración que apunta una vez más a la celebración, tenemos un momento de reflexión que yo llamaría purificación. Fuimos esclavos para un sistema egocentrista, egoísta, enfatizando en lo pasajero, la esclavitud, y ahora tenemos que transformar toda esa concepción. Tenemos que pensar, tenemos que educarnos, tenemos que purificarnos, comprender el verdadero valor de la vida. Y esto lo vamos a lograr a través de la próxima celebración, que es Matzot, panes sin levadura, que de hecho muchas veces se conecta o se le identifica también como Pesaj, o también Pesaj se le llama panes sin levadura porque se conectan la una con la otra. Pero, ¿por qué hago mención? Porque si tomamos en cuenta la narrativa y el por qué se nos ordenan Pesaj y 7 días de panes sin levadura, todo tomó lugar básicamente en un día. ¿Recuerdan? El 14 de Aviv, en esa noche transitando ya al 15 de Aviv, se ingiere el cordero, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Luego el faraón nos ordena salir de Egipto y dice el texto que los hijos de Israel a mediados del camino llegaron a Sucot y una región llamada Sucot, y allí tuvieron que ingerir matzot, tuvieron que ingerir panes sin levadura o panes ácimos, porque aún no se había leudado la masa. Pero de igual manera toma lugar en un solo día, y cuando el Eterno ordena a celebrar los 2 días de Matzot, los días de panes sin levadura, dice para que recuerden que los hice salir de Egipto de manera apurada. Y la pregunta es, ¿pero por qué 7 días? Si el proceso de salir de Egipto fue solamente un día. Sí, comimos panes sin leudar, pero ¿por qué celebrar 7 días? Y yo creo que hay un gran mensaje aquí que todos podemos llevarnos para desarrollarlos, tanto el hombre como la mujer. 7 días de panes sin levadura está contrastando un solo día de Pesaj. Porque una cosa es que el mérito de la liberación venga por otro, ya sea porque el Eterno es el que llama a Moshe, ya sea porque Moshe es el que se acerca al pueblo para animarlos a salir, ya sea porque hay un cordero que es el sustituto para que el resto de los primogénitos no muramos. Por la razón que sea, si hay alguien que hizo una función por nosotros. Inclusive hasta el faraón fue quien nos expulsó prácticamente de Egipto. No lo merecimos. Por esto digo que mientras Pesaj conmemora la liberación literal, la libertad, Matzot, la segunda celebración, conmemora la purificación. El hecho de decirnos, te corresponde a ti salir. ¿De qué manera? Purificando tu conciencia, sabiendo que la levadura se queda en Egipto, que la única manera de perpetuar el mensaje de Pesaj es si la conducta de Pesaj, donde ingeriste panes sin levadura, la perpetúas por 7 días. 7 días ejemplifica en el calendario hebreo el cómputo, el completamiento. Así que Pesaj tienes que perpetuarlo durante toda una semana, y esos son los 7 días de Matzot. Así que, una vez más, ahora, el rol de manera práctica es el mismo, en esencia, de Pesaj. El rol de la mujer es trabajar en su interior, analizar todo el significado de Pesaj, hacerlo una realidad en su interior, en su intelecto, y luego llevarlo a la práctica. Obviamente, esto implica
educar a quienes están cerca, aquellas que son solteras, pueden compartir de esta enseñanza en un contexto comunitario, aquellas que son madres, esposas, también pueden compartir con sus esposos, con sus hijos. También lo que es la cocina implica que se haga todo lo posible, dado lo que dije anteriormente, que el hombre usualmente está fuera de la casa trabajando, pues en este caso la mujer tiene que hacer todo lo posible para que estos 7 días de Matzah exista Matzah kasher en la mesa. Ahora, vayamos a la siguiente celebración. ¿Cuál es? Shavuot. Llamada en español o popularizada como Pentecostés. El día 50, tras 7 semanas contadas, 49, el próximo día es llamado el día 50. Y Shavuot tiene esencialmente 2 fases. Pensamos en Shavuot y únicamente pensamos en la entrega de la Torá. Pero es que no puede haber una entrega de la Torá sin un receptor. En otras palabras, si Moshe no hubiese subido al monte Sinaí, si el pueblo de Israel no hubiese estado con la disposición de recibir la instrucción divina, no hubiese existido Matán Torah, entrega de la Torah. Por eso es que hay 2 fases, Matán Torah, la entrega de la Torah, y luego Kabbalat HaTorah, la recepción de la Torah. Una vez más se repite básicamente la misma idea de Pesach y Matzot, algo que toma lugar no por nuestro mérito, y luego nuestro esfuerzo, o sea, la liberación de Egipto, y luego tenemos que crear el mérito, y esto es ingerir panes sin levadura por 7 días, repetir el mensaje de la liberación de Pesach durante 7 días. Pues acá se repite básicamente lo mismo. Shavuot sigue este conteo de 7 y tiene estas 2 fases. Hashem nos entrega la Torá y luego nos corresponde a nosotros hacer los receptores de la Torá. Es decir, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Ahora hay una curiosidad muy interesante que tiene relación con la mujer y es una costumbre muy antigua, no sabemos desde cuándo proviene, cuándo se originó, y es la lectura del libro de Ruth. Quizás porque los acontecimientos narrados tomaron lugar en la misma época de Shavuot, quizás porque se hable de David también, en la expectativa del reino mesianista del hijo de David, nieto de Ruth. Por la razón que sea, creo que Ruth transmite un gran mensaje en relación a Shavuot, porque Ruth fue la mujer que se enfrentó a lo desconocido, así como el pueblo de Israel. Ruth se enfrentó a una nueva nación. Recuerden, Ruth originalmente es moabita, no hebrea. Y como resultado de su valentía, así como la de las siervas en Egipto, Miriam, Yochebed, su valentía, en el caso de Ruth, resultó o vino a ser como resultado merecer este gran mérito de ser la abuela de David, la abuela del gran rey, del cual se establecería una dinastía de la cual provendría el rey Mesías, el Redentor, que con su ejemplo y a través de su mérito, la segunda alianza, esto es el hecho de colocar la Torá en el interior de los hijos de Israel para que obremos los mandamientos por iniciativa propia, para que haya una transformación genuina. Recuerden que el corazón donde dicen los profetas que será colocada la Torá, significa desde el punto de vista hebreo antiguo, la mente, la silla de los pensamientos, de el mundo de los pensamientos. Así que todo esto tomado en consideración engrandece el significado de la lectura de Ruth en Shavuot, la lectura que hace referencia
a la historia de una mujer, así como leímos también la historia de las siervas hebreas, salvando la vida de los hebreos, perpetuando la vida de los hebreos. Gracias a ellas vino un redentor, Moshe. También gracias a esta fuerza, a esta valentía de Ruth de enfrentarse a una nueva realidad, viene el Mashiach. Así que es un ejemplo clásico, Ruth, de una extranjera que deja su pasado para ser parte del pueblo de Israel. Y esto es a través de un gran esfuerzo. Ruth, como nos dice el texto del libro que lleva su nombre, emplea las herramientas obviamente disponibles para una mujer en aquel momento de la historia. A tal extremo que, si leemos bien el texto, ella rompe los estereotipos, ella rompe las normas aceptadas en aquella época respecto no solamente desde un aspecto femenino y su interacción con un hombre directamente, sino también respecto al casarse, al contraer matrimonio de un israelita con una moabita, lo cual había sido prohibido por la Torá. Ella rompe con este esquema porque ella hace lo que ninguna otra había hecho anteriormente. Ella se vuelve al pueblo, genuinamente al pueblo de Israel, y por lo tanto merita ser integrada en dicho pueblo. Así que Ruth, desafiando las normas de su sociedad, propone la inclusión, fíjense, la inclusión como un modelo para avance de la comunidad de Israel. Y es por eso que tenemos a David. Así que todo esto apunta a que la Torá, una vez más, en Shavuot, conmemorando la entrega de la Torá es viva y la Torá puede también transformar a gente de otra nación. La Torá puede ser vívida en cada generación y es nada más y nada menos una mujer la que tiene el gran potencial para evidenciarlo, para lograr que la Torá siga siendo practicada en cada generación, nada más y nada menos que apuntando al rey Mesías, cuyo objetivo es traer el reino teocrático, un sistema de justicia social donde la justicia de la Torá sea la que rija a la nación de Israel. Y el rol entonces en Shavuot de la mujer, una vez más, es concebir todo esto en su interior, hacer que eso sea una realidad en su vida, luego transmitir una vez más que sea un medio de educar a su familia, en su comunidad, también en la parte, digamos, práctica, lo que es la cocina, los preparamientos, las preparaciones para tener una cena ejemplar, una cena digna de una celebración. Es costumbre en Shavuot que se cocinen dulces, apuntando a la dulzura de la Torá, y también platos que tengan que ver con leche, porque leche ejemplifica siempre también un sustento en la cultura hebrea. Tras Shavuot tenemos la próxima celebración, Yom Teruah. Yom Teruah, lo que llamamos literalmente el día de la alarma, el día del sonido del shofar. Y lo mismo que aplica al varón, yo creo que también le aplica a la mujer. Obviamente tenemos que recordar que en el caso de la tefilá en la antigüedad, muchas de las tefilot, estos son los ejercicios espirituales o oraciones rituales, comunitarias, tenían una manera de practicarse que era el postrarse. Y claro, no es apropiado que esta costumbre de postrarse a tierra sea practicado cuando la mujer y el hombre se encuentran en un mismo, digamos, cuarto o salón. Por eso es que se apartaba a la mujer en una sección diferente a la del varón, para que cada uno pudiese ejercer estas expresiones litúrgicas al Todopoderoso sin que hubiese distracción alguna. En la modernidad, dentro del contexto judío ortodoxo rabínico, las oraciones, como dije al inicio, son únicamente obligatorias para la mujer. Desde nuestro punto de vista, ambos, tanto varones como mujeres,
tenemos la obligación de hacer tefilá, ya sea comunitaria o ya sea individual. Para ello nosotros creamos, obviamente, en nuestros centros comunitarios una sección para las mujeres y una sección para los varones. El que dirige las tefilot en contexto, en este caso de reflexión, como Yom Teruah, el día de la alarma, el día de evocar, de traer a la memoria los pensamientos de la entrega de la Torá, los pensamientos de la salida de Egipto, para decirnos qué hemos hecho con todo esto. Todas las tefilot, todas las selijot que toman lugar en estos días de Yom Teruah, de reflexión, nosotros invitamos también a que las mujeres sean partícipes. De hecho, si ellas desean hacer un minyan, hacer una reunión, aparte, una de ellas puede dirigir la selijot para las mujeres. Así que desde nuestro punto de vista, hay un rol muy importante que desarrollar tanto para las mujeres como para los hombres. Y sobre todo para la mujer como instructora, como maestra de sus hijos en la casa. Y también como maestras dentro de las Javerot, dentro de las mujeres en contexto comunitario, porque muchas veces el momento en que los varones se reúnen, las mujeres están ocupadas y viceversa. Así que es importante también que exista una mujer o varias mujeres en la comunidad para que ellas transmitan, obviamente que tengan facilidad de expresión, para que transmitan estas verdades. El mensaje esencial en Yom Teruah son tres. Hay tres mensajes: Teshuvah, Tefilá y Tzedakah. Teshuvah es el retorno. Para retornar, obviamente, tiene que haber un ejercicio de introspección, de autoanálisis, de autocrítica. Y eso se logra a través de la tefilá. Y esto concluirá con la tzedakah, porque vamos a querer hacer el bien con los demás, vamos a querer asistir a los demás. No pensemos que tzedakah únicamente es ayuda monetaria, asistencia, digamos, dándole una limosna a alguien, para nada. Es parte eso de la tzedakah, pero la tzedakah abarca un mundo más amplio y significa simplemente ser justos con los demás. Y tras el ejercicio de la tefilá, del autoanálisis, el ejercicio de la introspección que nos motiva, nos incentiva a retornar, a hacer teshuvá, a reparar los daños, obviamente esto nos llevará a hacer justicia no solamente con nosotros, sino también con el resto de la comunidad. Así que es importante en Yom Teruah, en estos días, de hecho, los días de teshuvá, que comienzan en el primero del séptimo mes, es importante las reuniones comunitarias, las selijot, las oraciones, tajanunim, los ruegos que nos hagan reflexionar. Y esto puede tomar lugar en un contexto familiar, las mujeres como madres, las mujeres solteras en contextos comunitarios, también en contexto familiar, y crear este ambiente de introspección. Y así nos conectamos entonces con Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón. Lo mismo que aplica al varón, también le aplica a la mujer, es decir, el rol que desempeña. La importancia de Yom Kippur no es solamente hacer énfasis en Selijá, que es lo que llamamos en español perdón. Mejilá es lo que se llama en español la disculpa, es decir, te quito esa carga que tenías. Cometiste un error, yo voy a disculparte. La culpa ya no la tendrás más. Y todo esto, Selijá y Mejilá, el perdón y la disculpa, nos va a llevar a un camino que es el de la capará. La capará, de la misma raíz de Kippur, es la expiación. Cuando se borra totalmente aquel error. Y eso solamente lo puede hacer el Todopoderoso. Nosotros podemos perdonar, nosotros podemos disculpar, pero el olvido, el borrón y cuenta nueva solamente lo puede hacer el Todopoderoso. Nosotros no tenemos esa capacidad de olvidar y de borrar de nuestra memoria
el mal que alguien nos hizo. Así que entre nosotros tenemos que poner en práctica estos dos precedentes a la capará, a la expiación. Una vez más, selijá y mejilá, el perdón y la disculpa. Así que es un rol que tanto el varón como la mujer debe desempeñar. Pero en el caso que la mujer sea madre, tiene mucho más importancia para transmitir a los niños pequeños, a las niñas, este mensaje. Por supuesto, en Yom Kippur no tenemos que ingerir, es un día de ayuno, así que pasamos entonces a Sukkot. ¿Cuál es el mensaje de Sukkot? Sukkot, el día de las cabañas, es el día de la gran oportunidad. Bueno, Sukkot, son varios días, pero fíjense, seguido a Yom Kippur, ya pasado Yom Kippur, comenzamos Yom Kippur. Es el día 10 y el 15 es Sukkot, pero ya en el día 11 comenzamos a construir la Sukkah, la estructura bajo la cual vamos a vivir, porque como os decía, Sukkot es la gran oportunidad de reencontrarnos con el Creador. Yom Kippur fuimos perdonados primero, Yom Teruah, el día del juicio, Yom Kippur, el día del perdón, de la expiación, pero no es borrón y cuenta nueva simplemente, es que te corresponde a ti trabajar, me corresponde a mí trabajar, haciendo que, confiando en el Todopoderoso, evidenciando que en realidad merecemos ese perdón, que en realidad apreciamos, mejor dicho, ese perdón divino, esa expiación. Por lo tanto, cuando vivimos debajo de una cabaña que es temporal, donde si llueve también nos mojamos un poco, donde si hace calor también experimentamos lo fuerte del sol, la fatiga, donde de noche quizás los mosquitos nos pican si dormimos en la cabaña, en la sukkah. Lo que estamos diciendo es, Hashem, confiamos en ti. Hashem, tú tienes control de nuestra vida. Así como los hijos de Israel estuvieron en el desierto padeciendo ciertas dificultades en el desierto, a fin de cuentas, tú eres el que veía el pan diario. Tú eres el que nos proveía la ropa, el sustento. Sí, nuestras que evidentemente nos protegen pueden ser muy débiles, pueden ser cabañas simples, pero la realidad es que hay alguien que nos protege. Y de hecho, hay una gran conexión en el contexto cronológico de las celebraciones, porque Yom Kippur, porque se nos entrega la Torá, ¿recuerdan? En el monte Sinaí. ¿Y qué sucede con la entrega de la Torá? Que el pueblo no está capacitado, el pueblo comete el pecado del becerro de oro. Moisés sube entonces a pedir expiación, capará, Yom Kippur. Hashem le dice, perdono a los arrepentidos con sinceridad, pero ya no podré manifestarme a ustedes como había sido el plan original. Ahora les corresponde a ustedes construirme un Mishkan, sinónimo de Sukkah. Ahora tienen que ustedes hacer todo lo posible por evidenciar que quieren este perdón divino. Así que Sukkot no es nada más que una gran oportunidad que el Todopoderoso nos da para acercarnos a Él. Y por eso que es llamado la fiesta Siman Simchatenu, el tiempo de nuestra gran alegría, porque estamos conmemorando el perdón divino y la oportunidad de crecer nuevamente. Así que también conmemoramos la recogida. Por eso es que se construye esta cabaña con la vegetación, simbolizando, una vez más, la protección, el perdón divino. Y el último día, octavo, se le llama el último día porque es seguido a Sukkot, no es Sukkot, sino que es un día posterior llamado Shemini Atzeret, es llamado el día del cese. Una vez más, el trabajo interior
tiene que estar presente tanto en Sukkot como en Shemini Atzeret. Ese es el rol de la mujer. Si quiere tener o poner su grano de arena en la continuidad de este legado del pueblo de Israel de hacer una nación ejemplar. Educación interior, un trabajo en el interior, internalizar todos estos mensajes y luego volcarlo con sus hijos, con su esposo, con la familia, con la comunidad, en un contexto de educación. Claro también que en Sukkot, no mencioné, la comida toma parte esencial, importante, también Shemini Atzeret, siendo Shemini Atzeret la octava convocación, ya apunta a el día octavo, que es el día octavo, el día de la circuncisión. ¿Qué sucede en el día de la circuncisión? 7 días toma el niño desde que nace, que son los días naturales, digamos, la naturaleza, el ciclo natural, y en el día octavo entra en el pacto, es decir, se eleva a un nivel superior. Crea conciencia, se le crea conciencia al niño de que él es parte de algo mayor, de algo que es trascendental. Lo mismo Shemini Atzeret, la octava convocación, tras nosotros hacer lo posible y decirle a Hashem, hemos construido el Mishkan, queremos tu presencia, tú eres la fuente de nuestra protección bajo esta Sukkah. Lo que nos queda, ¿qué es? Nada, esperar el reino teocrático, esperar la manifestación divina. Por esto es que el reino teocrático es llamado en la Torá Sukkot David, el tabernáculo de David, la Sukkah de David. Así que como han podido apreciar, cada celebración tiene un contexto histórico, tiene un contexto mesianista según las palabras de los profetas, es decir, tiene un contexto que lo podemos encontrar cumplido en el Hijo de David, tiene un contexto nacional, la expectativa de un Israel mejor que el presente, pero no parte sino de un contexto en que la historia se vuelva a vivir en nosotros, en cada uno de los hijos de Israel. Así que, repito, yo sé que usualmente a la mujer se le enfatiza la cocina, hacer el pan, que la cena sea diferente, y es porque en cierto contexto, pues el hombre trabaja fuera de la casa, la mujer está en la casa. En otro contexto, el varón está enseñándolo a otros varones en la comunidad, en la sinagoga, para que estos varones luego se capaciten y puedan enseñar a sus hijos, a sus esposas en la casa. Pero esto no limita a que la mujer simplemente sea identificada como la cocinera de la casa. No, no lo limita a ello. Por eso la mujer también tiene que dedicarle su tiempo al estudio de la Torá. Si tiene esposo, con el esposo. Si no tiene esposo, alimentándose con la esposa del rabino o otra mujer que tenga la capacidad de enseñar. Y esencialmente esas son las convocaciones. También tenemos obviamente Hanukkah, tenemos Purim, tenemos Rosh Hodesh. Rosh Hodesh cada mes que inicia la celebración de un nuevo mes, la santificación de un nuevo mes. Es costumbre, no mitzvah, es costumbre hacer una celebración, una cena especial en Rosh Hodesh. Obviamente esto no es en la noche que inicia Rosh Hodesh, sino es en el día o en la tarde de Rosh Hodesh. Y obviamente la mujer también debe de tomar un rol importante en ese desarrollo. Ahora Shabbat. Vamos a finalizar con Shabbat. Le dije al inicio que comenzamos con Pesach porque ese es el orden cronológico de los mandamientos. Y claramente hay una conexión entre el Shabbat y Pesach. Shabbat encabeza las convocaciones en Levítico 23, donde se enumeran cuáles son las convocaciones, pero en orden cronológico, tal como fueron entregadas, primero fue Pesach, la salida de Egipto. Así que, ¿cuál es la conexión entonces entre Pesach y Shabbat?
Hay muchas conexiones, solamente voy a enfocarme en alguna. Cuando se nos entrega Shabbat, se nos ordena a cesar nuestras labores en Shabbat, se nos recuerda Yetziat Misraim, la salida de Egipto, se nos recuerda que fuimos esclavos en Egipto. Esto es que no podíamos trabajar en Egipto, perdón, que no podíamos cesar de trabajar en Egipto. Por lo tanto, no éramos libres para elegir el tiempo de descanso. Y esta es básicamente la conexión. Es decir, no podemos desconectar la redención, la salida, la liberación con el de Pesaj, de Egipto, con el objetivo de ser libres. No podemos desconectarlo de Shabbat. Shabbat viene entonces a poner ese sello de la libertad. Quien celebra Shabbat es porque es libre. Y obviamente en tiempos actuales esto hay que lograrlo. Existen muchas personas que al depender de empleos que no estén regidos por una comunidad judía, entonces pues dependen de no judíos y estos no permiten el descanso del Shabbat. Pero como dicen en otras ocasiones, hay que hacer el esfuerzo. Si podemos santificar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas de Shabbat, hay que santificarlo. Y por supuesto, haciendo todo lo posible porque podamos tener unas 24 horas de Shabbat. Por eso es importante vivir en comunidad, para que entre todos podamos asistirnos y podamos ayudarnos, para que todos podamos participar de un trabajo, de un empleo en el cual tengamos el día del Shabbat con la posibilidad de cesar de nuestras labores, con el objetivo de elevarnos espiritualmente. El día de Shabbat no es el día de sentarnos en una silla y atarnos con un tape para decir descansamos. El día de Shabbat no es el día de acostarnos en la cama o en un sillón y descansar todo el día. El día de Shabbat es el día de tomar fuerzas, tanto físicas, obviamente hay que descansar, pero también espirituales. Porque cuando tenemos horas de receso de labores diarias, tenemos la oportunidad entonces de aprovechar esas horas para conectarnos con aquello que es trascendental, con la Torá, con la familia, reforzar los lazos de amistad con la comunidad. Así que el recuerdo de la semana apunta a esa salida de Egipto, a esa primera celebración. Y por supuesto dijimos anteriormente que es costumbre el encendido de luces en Shabbat, básicamente de dos nerot. Usualmente se hace con aceite o también lo hace con vela, porque recordamos esencialmente estos dos mandamientos, Zahor o Shamor ve Zahor, en orden cronológico. Guarda el Shabbat, dicen en la primera lista de los 10 códigos, Shamor et Shabbat, y luego en la segunda lista de los 10 códigos dice Zahor et Shabbat. Recuerda el Shabbat. Y esto se le coloca sobre los hombros de la mujer. La mujer tiene que hacer todo lo posible por Shamor. ¿Qué significa Shamor? Proteger, cuidar. Así como un guardia protege un lugar o una comunidad para que nadie entre y dañe lo protegido, así también la mujer y por supuesto el hombre debe de hacer todo lo posible por proteger la santidad del Shabbat. Esto es, preparándose con antelación. No esperar 1 hora o 2 horas antes del Shabbat para preparar todo. No, con anterioridad, con antelación. Y es por esto que también se ordena Zahor, que significa recordar. ¿Qué significa recordar? Tener presente todo el tiempo. Recordar es volver a vivir, es perpetuar. El Shabbat debe entonces estar perpetuo en los pensamientos de las mujeres, de los hombres. ¿Con qué objetivo? No olvidemos, no cumplir un rito, sino
el objetivo de los ritos, el objetivo de recordar, de cumplir, es transformarnos, refinarnos como seres humanos, comprender que no somos robots, iba a decir, no somos como animales, pero ni siquiera el Todopoderoso nos dice en Shabbat, también los animales deben cesar. Así que el ser humano debe comprender que él no es una máquina, sino que debe cesar, debe nutrirse al menos una vez a la semana, 24 horas a la semana, debe tener unas vacaciones, vacaciones para descansar, para meditar, para estudiar, para compenetrarse con su familia, con la comunidad, con su esposa, con sus hijos. Y esto nos irá haciendo mejor persona. Y como dije al inicio, las mitzvot tienen dos fases, una individual y otra colectiva. Porque cuando nuestro vecino, si vivimos en el exilio, vea que hay un día en la semana que esa persona, que ese hombre, que esa mujer, que ese papá, que esa mamá, con sus hijos, se dedica al deleite del día, a disfrutar de la vida de su hijo, de su hija, a meditar, a deleitar, a aprovechar la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Entonces yo creo que podemos cambiar. Escuché un relato breve, escuché en estos días de pandemia cómo la gente comenzaba a meditar en aquello que es trascendental. La persona ya obviamente se hace idea de que la comida no es todo, la sexualidad no es todo, los goces de la vida, todo eso es pasajero. Hay que enfocarse en algo que al disfrutarlo no muera, sino que nos inyecte más deseos de continuar. Y esas son las acciones altruistas. Una acción altruista, en lugar de llenarnos de satisfacción y que esta dure pocos segundos o minutos, al contrario, una acción altruista nos inyecta un gran deseo de continuar siendo altruistas. Y les decía que escuchaba a alguien diciendo, alguien no judío diciendo que admiraba cómo el judío todas las semanas tenía un día de cese, que paraba las labores, que ya no iba más al trabajo, que no se dedicaba a, a tener, a compartir su tiempo con aquellas cosas que eran pasajeras. Obviamente tenemos todos los días que comer, tenemos que cumplir con nuestros deseos naturales, pero ese no debe ser el enfoque el día de Shabbat. Y esta persona se admiraba de esta conducta judía. Y es claramente lo que se estoy haciendo, le estoy trayendo para que reflexionen al respecto. Nuestros vecinos notan la diferencia cuando alguien que pertenece al pueblo de Israel toma un día y cesa, y su mensaje es: yo no soy carne y hueso, yo soy más que eso. Y imagínense entonces si esto se puede lograr en todo un pueblo. Imagínense el beneficio que trae al resto de la humanidad, que pueden ver a un pueblo prosperando y a la vez no trabajando todos los días de su vida, sino cesando. Hoy en Israel no lo podemos ver así, aún. Quiere Hashem que podamos lograrlo pronto, ver un Israel impartiendo esa luz, ese ejemplo a los demás. Así que, para culminar, entonces, la mujer es la que, en el contexto hebreo, asienta las bases de todo hogar hebreo. Y esta es la tarea primordial de la mujer, lograr que el hogar sea un domicilio donde prevalezca la luz, en un aspecto espiritual, instruyéndose, informándose, pero también llevándolo a la práctica, que cada celebración tenga una cena apetitosa, crear un contexto apropiado para la divinidad, para la Shekhinah, que haya Shalom Bait, que haya paz. Por eso los días de celebración es importante que si hubo una discusión entre Javerim, nos reconciliemos,
discusiones entre esposo y esposa, nos reconciliemos. Que ese día sea un día de paz. Ese es el rol esencial de la mujer y por supuesto del hombre en los días de Shabbat. Pero hoy que estamos hablando ante mujeres, hago énfasis en que ese es el rol de la mujer, crear armonía en estos días festivos. Y esa es la manera de impregnar el ambiente, una atmósfera apropiada para que la espiritualidad y la divinidad circulen entre toda la familia, entre toda la comunidad. Finalizo con estas palabras de reflexión. En Bereshit, capítulo 2, cuando el texto, obviamente en términos simbólicos, nos habla de la creación de la mujer, dice Vayiven Hashem. Y Hashem construyó a la mujer, literalmente. Vayiven Hashem. No dice y formó la mujer y dice e hizo a la mujer. No, dice y construyó a la mujer. Hay varias reflexiones que podemos tomar de esa sección, pero quiero transmitirles una muy interesante desde mi punto de vista. Y esta es que de aquí se desprenden, es una lección que he oído en otras ocasiones y quiero compartirla. Creo que las he dado anteriormente, pero es importante traerlo a la memoria. La raíz de Vayiven y construyó es la misma raíz de Binah, que llamamos en español comprensión, distinción. Binah, este vocablo hebreo, también comparte raíz con el término Bein, que significa entre. Bein Kodesh Lehol, entre lo sagrado y lo profano. Así que tenemos la construcción de la mujer apuntando a comprensión, pero a su vez la comprensión viene de su raíz Bein, que significa entre, lo cual significa que la mujer está capacitada por el Todopoderoso para saber distinguir mejor que lo hace el varón, mejor que lo que pueda hacer el hombre. La cualidad de Binah es una cualidad ejemplificada mucho mejor en la mujer que en el varón. Saber distinguir entre dos cosas que parecen iguales, pero la mujer puede distinguirlas. El hombre no le es tan fácil hacerlo, ya sea entre dos personas, entre dos formas de ser, entre dos situaciones que el hombre no sabe distinguir. La mujer tiene esta cualidad. Y yo creo que este es el potencial, en esencia, que debe estar presente. El potencial es Binah, comprensión, distinción. Es el potencial que debe estar presente en cada celebración. Que la mujer hebrea pueda manifestar, desarrollar esta distinción de lo que es sagrado y de lo que es profano. Transmitir a su familia pensamientos puros en el día sagrado, diálogos, conversaciones puras en el día sagrado, porque es el día para elevarnos, es el día para tomar energías, para conectarnos con lo trascendental, con los pensamientos trascendental, con la amistad, con el amor a Hashem, con el respeto, con la reconexión en caso de que hayan relaciones rotas. Así que a través de esta capacidad de distinguir, de poder hacer la distinción en dos cosas que parecen lo mismo pero no lo son, la mujer puede hacer de cada celebración un evento diferente, un evento trascendental, un evento que no sea igual, que se distinga del común, que se distinga de lo secular, que el Shabbat no sea un día más simple, un día más de la semana. Que Pesaj sea en verdad el momento de revivir la redención. Que Shavuot se conmemore en verdad la entrega y la recepción de la Torah. Que hayan palabras de Torah.
que inspire a su marido, a su esposo, a pensar y desarrollar un tema reflexivo a la familia, a la comunidad respecto a la Torá. De igual manera que Sukkot sea el día en que conmemoramos la alarma de Yom Teruah, en que conmemoramos que hemos recibido una Torá para ponerla en práctica y que aunque cometemos errores y la familia tiene discusión y que como seres humanos, digamos que seamos solteros o solteras, cometemos errores, puede existir un perdón, puede existir la expiación, pero no sin antes una alarma para decirte, fuiste elegido con un propósito, tienes un propósito en la vida, no eres un robot. No eres únicamente carne y hueso. Se te entregó la Torá. De hecho, aunque la persona no tenga el legado de Israel, tiene un objetivo en este mundo y es vivir según la imagen divina, que es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que yo todo esto lo resumiría en una sola expresión que figura en esta bonita poesía que se encuentra en el libro de Proverbios, Eshet Hail, llamada mujer virtuosa, y creo que en esta expresión se resume todo. Oz vehadar. Oz vehadar. De hecho, título que se ha empleado para distinguir al grupo de las mujeres en el movimiento Naxrati. Oz vehadar. Fuerza y esplendor. Claro, es una expresión, pero significa mucho más que eso. Y creo que con la definición de estos términos, dos términos que voy a dar, vamos por favor a tratar en nuestra mente de canalizarlos para que estén presentes en cada celebración. Oz, ¿qué significa Oz? Que se traduce como fuerza. También significa autoridad. La mujer tiene una autoridad que dar. En su contexto, tiene una autoridad que dar. La mujer tiene gran poder. La mujer tiene seguridad. La mujer tiene determinación. Y son roles que ella puede desarrollar, obviamente, en un contexto positivo. Porque también se pueden tornar para mal, se pueden desarrollar en una forma negativa que pueden dañar relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones entre madre e hijos. Así que Oz, fuerza, también significa autoridad, poder, seguridad, determinación. Eso es importante que sea el rol que desempeña la mujer en las celebraciones hebreas. Hadar, traducido como esplendor, también significa dignidad. La mujer hebrea debe manifestar dignidad en las celebraciones hebreas. Debe manifestar también recato. Hadar también significa esplendor, pero con recato. Majestad, esplendor, nobleza, gloria, honor y reverencia. Quiera Hashem que todas nuestras Javerot, todas las mujeres que son parte del pueblo de Israel, tengamos esto como meta. Que sea la voluntad del Todopoderoso. Gracias por su tiempo. Yo no me voy a despedir sin antes pues escuchar algunas preguntas que puedan existir acá en la reunión.